Un día, recibí una llamada de Harper sobre los planes para el Día de Acción de Gracias de este año. Su voz era tan dulce como la miel. Sin embargo, no transmitía más que un presentimiento de fatalidad. Hola, Natalie. Este año, voy a ser la anfitriona de Acción de Gracias. Planeo invitar a toda la familia y celebrar una fiesta en un restaurante superestiloso junto al lago. Habrá pavo orgánico, un buffet de postres de un famoso pastelero. Será perfecto para Instagram. ¿No te parece increíble? Mientras escuchaba su vertiginosa descripción del extravagante plan, me convencí de que se trataba de un espectáculo construido enteramente sobre la vanidad y la presunción, destinado a impresionar a sus seguidores de las redes sociales y a los parientes de su marido. Pero, ya sabes, la tarifa del lugar y el catering, como que me excedí un poco, y el presupuesto está un poco ajustado. Mi marido es muy estricto con estas cosas y no me dejará tocar nuestros ahorros. Así que, tengo que pedirte un favor, por supuesto. Ella quería ostentar una extravagancia que no podía permitirse y pasarme la cuenta a mí. No hay gracia, seguramente tendrán un recuerdo para toda la vida si pueden unirse a una fiesta tan maravillosa. No querrías que los niños se sintieran desdichados, ¿verdad? Solo porque eres madre soltera, sería muy triste que no pudieran tener las mismas experiencias que otros niños, ¿cierto? No puedes ayudarme. La forma en que usaba descaradamente a mis hijos como palanca me llenó de rabia desde el fondo de mi estómago. Sin embargo, desde el otro lado de la línea, Noah debió de percibir la conversación porque oí su voz emocionada gritar: ¿una fiesta? Quiero ir. ¿Habrá pavo? Grace también se iluminó y preguntó: ¿puedo llevar un vestido de princesa? Al oír esas voces inocentes, pensé en lo poco que teníamos reuniones familiares últimamente y en que podría ser una buena oportunidad para los niños. Por el bien de sus recuerdos, decidí asumir el costo. Está bien, yo pagaré. ¿De verdad? Eres la mejor hermana del mundo. Gracias. Al oír la voz alegre de mi hermana al otro lado de la línea, me obligué a aceptarlo en mi corazón. Esto es una inversión para los niños. Comparado con sus sonrisas, mi orgullo es insignificante. No tenía ni idea de que esta decisión se convertiría en el comienzo de una pesadilla que trastocaría mi vida desde sus cimientos. Mi nombre es Natalie Cooper, tengo 35 años. Soy una madre soltera que cría a mi hijo de 8 años, Noah, y a mi hija de 6, Grace. Trabajo como gerente en la división de inversiones de Merrill Strategic Capital, una importante institución financiera. Me especialicé en economía en la universidad y me uní a esta empresa como recién graduada hace 13 años. Al principio, ocupaba un puesto general, pero gracias a mi intuición natural para los números y a mis habilidades analíticas, fui reconocida y ascendida gradualmente, paso a paso. Después de mi divorcio, construir una carrera como madre soltera mientras criaba a mis hijos nunca fue fácil. Programas extraescolares, campamentos de verano, niñeras durante las horas extras. El cuidado de los niños es caro. Aún así, amaba este trabajo. La emoción de descifrar la verdad oculta tras los números y diseñar una estrategia de inversión era algo que no podía ser reemplazado por nada más. Ganaba lo suficiente para proporcionar a mis hijos una vida sin privaciones. Harper es 3 años menor que yo. Se casó con el hijo del dueño de una pequeña empresa y ahora vive como una elegante ama de casa sin hijos. Desde las ventanas de su ático en el centro de la ciudad, mira hacia las calles y sus redes sociales brillan con un mundo aparte del nuestro. Sin embargo, cuando pensé en el hecho de que me pidió dinero para Acción de Gracias, sospeché que tal vez solo estaba guardando las apariencias y que en realidad tenía dificultades económicas. Como siempre ha sido orgullosa, nunca se queja conmigo. Pero esa era mi impresión. Entonces, una noche, pocos días antes de la fiesta de Acción de Gracias, en la sala de estar después de que los niños se hubieran ido a dormir, estaba revisando la lista final de preparativos. En ese momento, mi teléfono inteligente vibró suavemente. Era un correo electrónico de Harper. El asunto decía: algo importante sobre Acción de Gracias. Algo importante. Sentí una sensación de pavor al abrir el correo. Lo que estaba escrito allí eran palabras crueles que apenas podía creer con mis propios ojos. Querida Natalie, perdona por el mensaje repentino. Lo he estado pensando mucho, pero creo que es mejor que no vengas a la celebración de Acción de Gracias de este año. Tu presencia arruinaría la fiesta. ¿Lo entiendes, verdad?
algunos de los parientes no se sienten cómodos con tu situación actual. En otras palabras, con que seas madre soltera. Por el bien de mi marido también, esta es una decisión que estoy tomando por el bien de todos. Por supuesto, no hay gracias son bienvenidos. Yo me encargaré de ellos, así que no te preocupes. Se me cortó la respiración. Sentí que la sangre de mi cuerpo se enfriaba rápidamente. La pantalla del teléfono se volvió borrosa y apenas podía verla. Arruinar la fiesta. A pesar de que fui yo quien pagó todos los gastos de esta fiesta, mi presencia. Más allá de la ira, sentí algo gélido, algo en cero absoluto, que me recorría la espalda. Y la frase final, solo los niños son bienvenidos. Quería arrebatarme a mis hijos y hacer el papel de la tía de buen corazón que cuida de su pobre sobrina y sobrino. Con los dedos temblorosos, contacté también a mis padres. Los llamé porque quería confirmar con la última pizca de esperanza si esto era solo una idea retorcida de Harper. Después de unos cuantos timbres, la voz de mi madre respondió al teléfono, sonando extremadamente disgustada. «Hola, ¿qué es eso de llamar a estas horas?» «Mamá, lo siento. Recibí un correo de Harper. Es sobre acción de gracias». Cuando le expliqué la situación, mi madre soltó un suspiro. «Ah, ese asunto. Ya me lo dijo Harper. Sigue su criterio. Ella es la que considera la reputación de la familia por encima de todo. Deberías aprender a ser un poco más considerada, y eso sería lo correcto. Ese es tu papel, ¿no es así? Tu papel». Esas palabras atravesaron mi corazón como una estaca de hielo. Ya veo. Toda la familia estaba compinchada. Solo me veían como una fuente de dinero y más allá de eso, no sentían nada al pisotear mi dignidad. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de forma aguda e inequívoca. Ya no tenía intención de suplicar ni de discutir. No había necesidad de demostrar mi valía a gente que me menospreciaba como un producto defectuoso y no me veía más que como una cartera. Respirando hondo, le envié a Harper una respuesta de una sola línea. «Bien, entonces ustedes tampoco estarán allí, ¿verdad?» Y en el momento en que pulsé el botón de enviar, empecé a actuar para poner fin con mis propias manos a esta farsa que había durado años. «Entonces ustedes tampoco estarán allí». No cayó ni una sola lágrima. Mi mente estaba asombrosamente clara y las tareas que necesitaba hacer se alinearon una tras otra. No había ni un solo segundo que perder en emociones. Desmantelaría silenciosa y completamente todo lo que había construido y todo lo que ellos habían pisoteado con sus sucios zapatos. Eso era todo. Primero, abrí mi portátil y llamé al restaurante Lakshya. Mi voz era sorprendentemente tranquila, incluso para mí misma. «Sí, el número de reserva es 75BC. Sí, soy Natalie Cooper. Sí, correcto. Es en relación con la reserva de la fiesta de Acción de Gracias. Me gustaría cancelarla, por favor». El empleado que me atendió pareció un poco sorprendido, pero cuando le expliqué la situación de forma breve pero firme, pareció entenderlo de inmediato. «Eso debe haber sido difícil». «Entendido. Por favor, no se preocupe. No habrá ninguna penalización por cancelación». Había una clara nota de simpatía en su voz. Esa única frase me hizo sentir, aunque solo fuera ligeramente, que no estaba sola. La tarifa del local de $2.200 fue reembolsada por completo a mi tarjeta de crédito. La palabra reembolsado que apareció en la pantalla parecía una pequeña declaración de victoria. Lo siguiente fue el servicio de catering. Cuando volví a mirar las fotos del menú, la ira me hizo sentir náuseas. Los caros platos que Harper había elegido mientras decía a Noah probablemente le gustará esto y a Grace le encantará esto. Ni una sola vez me había preguntado qué les gustaba realmente a mis hijos. Todo no era más que atrezo para sus redes sociales. Llamé al servicio de atención al cliente, y con un tono mecánico, solicité la cancelación. Afortunadamente, como los ingredientes aún no se habían pedido, el depósito que había pagado fue reembolsado en su totalidad. Y luego había una cosa más, algo que no debía olvidar. El mes pasado, Harper me había llamado llorando, diciendo, mi coche no arranca por un accidente. No puedo decírselo a mi marido. Por favor, ayúdame.
Y yo le había adelantado los gastos de la reparación. Harper había tenido varios accidentes antes, y su marido le había dicho que se abstuviera de conducir. Por eso no podía confesárselo a él y recurrió a mí. Eres la única en la que puedo confiar, Natalie, había dicho, y yo la creí. Por supuesto, en parte porque es mi hermana. Pero no solo por eso, también era por una enseñanza de mi difunta abuela. La abuela siempre nos decía a las hermanas, si alguien está en problemas, ayúdalo. Esa amabilidad volverá a ti algún día. Como era la enseñanza de mi querida abuela, lo había creído durante muchos años. El pago se había cargado a mi tarjeta de crédito en cuotas. Contacté inmediatamente a la compañía de la tarjeta de crédito y tomé medidas para detener todos los pagos futuros a ese taller de reparación. Mientras le explicaba las circunstancias al operador, me vi obligada a darme cuenta de nuevo de lo tonta que había sido. Para cuando todos los procedimientos se completaron, eran más de las 2 de la mañana. Me preparé una taza de café en la cocina. Fuera de la ventana, todo estaba envuelto en una oscuridad silenciosa. Pero dentro de mi corazón, ardía una llama silenciosa de determinación. Abrí mi portátil y creé una nueva carpeta. El nombre era Pruebas. Allí guardé, uno por uno, los extractos de pago del restaurante y el catering, las capturas de pantalla de los correos electrónicos de Harper y mi madre, y los registros de los gastos que había cubierto en el pasado. Esta era una guerra para reclamar mi dignidad, y en la guerra, las armas son necesarias. No hubo contacto de Harper ni de mis padres. Seguramente, creían que mi respuesta de bien significaba que me había rendido en silencio. Nunca imaginaron que contraatacaría. Y entonces llegó el fatídico día de Acción de Gracias. Nuestra casa no estaba llena del aroma de un pavo extravagante, sino del sabroso aroma de un pollo asado dorado. Noah ayudó a hacer el puré de patatas y Grace se encargó de probar la salsa de arándanos. El pollo de mamá es el mejor del mundo entero, dijo Noah mientras daba un gran bocado. Y luché con todas mis fuerzas para contener las lágrimas. Incluso sin un restaurante caro, estar junto a mis queridos hijos era más que suficiente. Fue una tarde pacífica en la que pude sentir eso desde el fondo de mi corazón. Ese silencio se rompió un poco después de las 11 de la mañana. El agudo timbre de mi teléfono inteligente resonó con fuerza. En la pantalla, el nombre decía, hermana Harper. No contesté. Cuando la llamada terminó, la siguiente fue de mi madre. Cuando la ignoré también, fue de mi padre y luego de Harper de nuevo. Las notificaciones de llamadas perdidas se acumulaban una tras otra. Más tarde, mi tía me contó que, en ese mismo momento, una escena de caos se estaba desarrollando en el restaurante. Vestidos de gala, Harper y mis padres condujeron con orgullo a todos los parientes al lugar, solo para descubrir que, por supuesto, no existía ninguna reserva. Debe de haber algún error. Yo hice la reserva, gritó Harper frenética. Pero el gerente le dijo con calma que la reserva había sido cancelada hacía 3 días por la propia señorita Natalie Cooper, dejándolos congelados en el sitio. El catering tampoco llegó, ya que el pago no se había realizado. Delante de los parientes, toda la familia quedó completamente humillada. Y tal como predije, toda su ira se dirigió hacia mí. La puerta de mi casa fue golpeada como si fuera a romperse. Cuando la abrí, allí estaba Harper, con los ojos inyectados en sangre, respirando con dificultad. Natalie, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Has arrastrado nuestro nombre por el fango. ¿Qué vas a hacer al respecto? Respondí con calma, pero con firmeza, ¿de qué estás hablando? No asistí a la fiesta tal como me dijiste. Después de todo, no estaba invitada. No te hagas la tonta. La cancelaste, ¿verdad? Eres lo peor. Eres una basura defectuosa. Lanzando insultos, Harper intentó entrar a la fuerza en la casa. La detuve y dije en voz baja, sí, es cierto. La cancelé. ¿Por qué debería yo, la que supuestamente arruina el ambiente, pagar por tu fiesta? ¿Qué has dicho? Ese dinero te correspondía pagarlo a ti. Somos familia. No gastaré ni un solo céntimo en gente que ni siquiera me considera familia. Ante esas palabras, Harper se quedó en silencio por un momento. Aprovechando ese instante, me volví hacia el ordenador en la sala de estar.
Lo había preparado todo para este preciso momento, la confirmación de la reserva y el aviso de cancelación en PDF del restaurante, el extracto de pago del catering, la captura de pantalla del correo electrónico de Harper excluyéndome de la fiesta. Y también la nota de mi conversación telefónica con mi madre junto con la captura de pantalla de su correo electrónico estando de acuerdo con ello. Lo adjunté todo a un correo electrónico y lo envié a todos los parientes a la vez. Mi dedo tembló ligeramente, como el escalofrío antes de la batalla, al pulsar el botón de enviar. El correo electrónico decía lo siguiente. Asunto, la verdad sobre la fiesta de Acción de Gracias. Queridos todos, pido disculpas por las molestias causadas por la cancelación de la fiesta de hoy. Para evitar confusiones, comparto los hechos aquí. Por favor, revisen los documentos adjuntos. Natalie. Harper seguía gritando algo en la puerta principal. ¿Qué estás haciendo? Volví hacia ella y le mostré la pantalla de enviado en mi teléfono. Ahora todo el mundo lo sabe. Esta es la verdad. En ese momento, el teléfono de Harper empezó a vibrar. Los mensajes de los parientes comenzaron a llegar a raudales. De mi tía, qué vergüenza. De mi primo, pídele perdón a Natalie. De mi tío, no vuelvas a contactarme nunca más. Con cada notificación que aparecía en su pantalla, podía ver cómo el color desaparecía del rostro de Harper. La ira se convirtió en confusión y la confusión en desesperación. No puede ser. Se derrumbó impotente en el suelo. Le di la espalda y cerré la puerta en silencio. Esta era mi declaración de guerra. Y fue el día en que corté los lazos con mi antigua familia. Ese día, la puerta que cerré firmemente no solo dejó fuera a Harper. Simbolizaba mi liberación de la maldición de una familia retorcida que me había atado durante tanto tiempo. En los días siguientes, mi teléfono no sonó. Ni insultos, ni quejas, nada de ellos en absoluto. Pero ese silencio era la prueba de una violenta tormenta que se agitaba bajo la superficie. Unos días después, quien me llamó fue la hermana de mi madre, la tía Marta. Siempre había sido comprensiva conmigo, diciendo a menudo, Natalie, trabajas demasiado, y preocupándose por mí. Natalie, ¿estás bien? Esto se ha convertido en algo terrible. Lo que me contó fue el alcance total del colapso de la familia que yo no había visto. Ese día en el restaurante, cuando mis parientes recibieron mi correo electrónico, se desató una feroz discusión en el acto. Uno de mis tíos agarró a mi padre por el cuello y le gritó, ¿qué le has estado haciendo hacer a Natalie todo este tiempo? ¿Y te llamas padre? Mi padre no dijo nada mientras mi madre no paraba de gritar, no es culpa de Harper. Es culpa de Natalie por no soportarlo como debería hacerlo una hermana mayor. No hubo ni una sola persona que se pusiera de su lado. Esa noche, Harper fue confrontada por su marido. Él es un hombre que valora su reputación social por encima de todo. Enterarse de que su mujer había estado extorsionando dinero a su propia hermana y lo había humillado delante de todos los parientes. Esa verdad lo enfureció. Me has deshonrado. Más que eso, toda tu familia está podrida, declaró. Y en el acto, le exigió el divorcio y echó a Harper de la casa. Harper lo perdió todo. Sin embargo, yo tenía preparada una cosa más. Era la exposición de la falsa imagen de Harper en las redes sociales. Había guardado en secreto capturas de pantalla de su cuenta durante meses, fotos de cenas lujosas, montones de artículos de diseño, innumerables publicaciones presumiendo de un estilo de vida elegante, y detrás de todo ello estaba la realidad financiada por el dinero que me había sonsacado. Además, tenía grabaciones de la verdadera cara que solo me había mostrado a mí, su voz burlándose de las madres solteras como patéticas y dignas de lástima, sus palabras despectivas sobre mis hijos siendo herramientas útiles y, sobre todo, sus crueles palabras del incidente de Acción de Gracias. No vengas, arruinarás la fiesta. Para ella, con 30.000 seguidores como influencer, esto era fatal. Creé una nueva cuenta y publiqué un post que incluía las fotos, las grabaciones y un relato detallado de todas sus mentiras y engaños. El título era Detrás de la esposa perfecta. La verdad sobre una mujer que explotó a su hermana por dinero y menospreció a una madre soltera. En un instante, la denuncia se difundió ampliamente. Los comentarios de sus antiguos seguidores fueron despiadados. Era un ser humano terrible. Fui engañado. Me avergüenzo de haber seguido alguna vez a alguien así.
La tormenta de fuego no se detuvo y Harper se vio obligada a eliminar su cuenta. Sus repetidas mentiras y problemas financieros resultaron fatales en el proceso de divorcio. Como resultado, la división de bienes que recibió fue casi nula. Todo lo que se le permitió llevarse fueron unos pocos bolsos de marca. Expulsada del ático, Harper regresó entre lágrimas a casa de sus padres. Sin embargo, aquello tampoco era un refugio seguro. Debido a mi correo electrónico, la reputación de mis padres también se había derrumbado por completo. Del grupo de voluntarios de la comunidad del que habían formado parte durante años llegaron las palabras: tener a gente como ustedes aquí rebaja la dignidad de la asociación, lo que fue efectivamente una expulsión. Mi padre, que esperaba con ansias sus partidas de golf de fin de semana, ya no recibió ni una sola invitación de sus amigos. Fue solo entonces cuando finalmente se dieron cuenta de que habían quedado completamente aislados tanto de sus parientes como de la comunidad. La tía Marta bajó la voz mientras continuaba. Tu padre me llamó. Dijo: quiero pedirle perdón a Natalie. ¿Cómo puedo ganarme su perdón? Así que le dije: lo que realmente necesitas hacer no es pedirle perdón a Natalie. Lo que debes hacer es avergonzarte de tu propia estupidez por haber dependido de ella y seguir haciéndola sufrir. Y Harper, en cuanto a ella, ahora se encierra en su dormitorio de la infancia en casa de sus padres, pasando los días sin hablar con nadie. Todas sus cuentas de redes sociales han sido eliminadas, y el yo perfecto que tan desesperadamente había construido se ha desvanecido sin dejar rastro. Y lo que más aprieta la soga alrededor de su vida es ese problema del coche, ese coche que se había averiado, aquel para el que detuve los pagos. No tiene forma de pagar la factura de reparación de $1.500. Al principio, Harper tomaba prestado el coche de su marido para desplazarse, pero después del divorcio, eso se volvió imposible. No tuvo más remedio que depender del transporte público, lo que dificultó incluso su búsqueda de empleo. Llegaba tarde a las entrevistas. Sus costos de transporte se acumulaban y el círculo vicioso continuaba. Sin salida, Harper decidió a regañadientes vender su coche. Era una medida desesperada, con la esperanza de que le reportara al menos algo de dinero. Pero después de todo, era un vehículo averiado. Con el motor haciendo ruidos extraños y el aire acondicionado sin funcionar, ningún concesionario compraría un coche usado así por un precio razonable. Al final, el coche que había costado casi $30.000 cuando lo compró, fue vendido por solo $800. Una conclusión miserable. Peor aún, incluso esos $800 se dedujeron para sus facturas de reparación impagadas en el taller, dejando a Harper con casi nada en sus manos. El coche de lujo que había elegido por las apariencias se había convertido ahora en un grillete que se apretaba alrededor de su cuello. Sin coche, no podía encontrar trabajo, y sin trabajo, no podía reconstruir su vida. Harper estaba completamente acorralada y finalmente no tuvo más remedio que enfrentarse a la realidad. Sin cualificaciones y con nada más que orgullo, no había ningún lugar dispuesto a contratarla. Incluso sus padres, que tanto habían mimado a Harper, ahora la trataban con frialdad después de ver su verdadera naturaleza. Se volvieron más duros con ella por no trabajar. Y unas semanas más tarde, le dijeron que tendría que irse. Por supuesto, no todo se volvió brillante y claro de inmediato. Hubo noches en las que me desperté sola, preguntándome si realmente había sido lo correcto. Pero fueron mis hijos quienes disiparon esas dudas. Un fin de semana por la mañana, les dije a Noah y Grace: siento que la gran fiesta de Acción de Gracias se cancelara. Fue culpa mía. Entonces Noah me miró con expresión perpleja. No, mamá, no fue tu culpa. Pude comer tu pollo y tus patatas, y pude competir con Grace mientras comía, y fue muy divertido. Grace asintió enérgicamente. Es verdad. La fiesta en casa fue la mejor. Hagámoslo de nuevo. Eran felices sin restaurantes caros ni regalos lujosos, siempre que tuvieran mi sonrisa y mi amor. Cuando me di cuenta de eso, rompí a llorar delante de mis hijos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas cálidas y purificadoras. A partir de ese momento, aunque nuestra vida material no cambió, nuestra vida espiritual se enriqueció drásticamente. Los fines de semana, los tres horneábamos galletas, llenando la casa de un dulce aroma.
Íbamos al parque y competíamos para ver quién se columpiaba más alto o tomábamos prestados libros de la biblioteca y los leíamos en voz alta, cambiando nuestras voces para cada personaje. Cada uno de esos momentos sencillos y económicos se sentía más vivo y colorido que nunca. La tía Marta se ha convertido ahora en parte de nuestra nueva familia. A menudo nos visita con su tarta de manzana casera, y felizmente les cuenta a mis hijos historias sobre mi infancia, lo traviesa que era y lo mucho que me preocupaba por mi hermana. Cada vez que escuchaba esas historias, sentía como si estuviera recuperando una parte de mí misma que una vez había perdido. También hubo un punto de inflexión en mi carrera. El mes pasado, el proyecto de inversión que lideré en un mercado emergente logró un gran éxito. Fue un proyecto que manejé completamente por mi cuenta, desde el análisis de riesgos hasta la formulación de estrategias de inversión. La evaluación de la empresa sobre mí fue excelente, e incluso me insinuaron un ascenso a subdirectora el próximo año. Se espera que mis ingresos anuales superen los $150.000. En el pasado, tal éxito solo se habría convertido en presión, haciéndome sentir que tenía que trabajar duro por la familia. Pero ahora, es diferente. Este éxito es algo que puedo usar únicamente para el futuro de mis hijos y el mío, para el fondo universitario de Noah, para las lecciones de música de Grace y para la casa de nuestros sueños. Todo ello ahora parece estar al alcance de la mano. Aprendí de esa experiencia. Establecer límites no es ser fría, ni egoísta. Es el acto más honesto y amoroso para protegerme a mí misma y los corazones de aquellos que realmente importan. Y la sangre por sí sola no crea una familia. Una verdadera familia se forma por relaciones en las que nos respetamos, nos cuidamos y podemos reír juntos desde el corazón.